very beyond his years in terms of intelligence. And then in Rise, there comes a point where he is then thrown into a sanctuary with many other apes, and he has to find his own sense of being an ape, because that is almost alien to him. So I always played Caesar as an outsider, someone who is not entirely comfortable in his own skin, and had to learn how to become an ape in many ways. But it was this very thing that Pero esto lo permitió que fuera un personaje patético por su naturaleza. Él recibe amor de los seres humanos y después empieza a all the ape species together, the gorillas, the orangutans, the bonobos, chimpanzees. He was in a way perfectly, y de alguna forma él estaba colocado, él pudo llegar a ser un líder y pudo reunir a todas estas especies de simios, y durante la revolución los lidera a y en confrontación él se vuelve el creador de una nueva sociedad. Y después en esta película, en la guerra, vemos un lado en el que ya no es empático con los seres humanos por todo el sufrimiento que ha tenido al principio de la película y sus pérdidas personales que lo hacen querer venganza y tener rabia, que esta es una característica de César en la que en muchas formas él es una figura que ha evolucionado durante toda su vida, y él ha crecido no nada más de forma psicológica, emocional, física, pero está evolucionando a ser más humano. Así que una contradicción. Al principio de la película él es como un ser humano y las emociones que él siente son un poco animalísticas, pero para responder la segunda pregunta acerca de la misericordia o mercy, todas estas películas, por supuesto, es una alegoría a la condición humana, y queremos llevar al público a través de los ojos de César para que puedan sentir empatía una vez más. Saben, yo creo que el tema de esta película se trata de empatía y de la habilidad de siempre tratar de encontrar la forma de conectarse con otros, de conectarse con otras personas, especies, razas, de tal forma que se vuelva súper protector de nosotros mismos y para poderse comunicar. Y lo que hace César es tratar de encontrar misericordia, porque en la persona que tiene que tener más odio tiene más conexión, fascinación por esa persona, y se da cuenta que esta persona que debe de odiar también ha pasado por muchas cosas que César ha pasado en su vida. Siguiente pregunta, Aida Santana. Next question, Aida Santana, Freaky Punch. Tienes habilidades increíbles para crear personajes animados, pero ¿no crees que estos personajes merecen más nominaciones, más premios, hasta un premio Oscar? Bueno, lo interesante de esto es que como actor nunca he realizado un papel diferente, ya sea con imágenes generadas por computadora o estando en la pantalla yo mismo, utilizando maquillaje, disfraces, etcétera. Así que no hay distinción para mí entre la actuación. Yo creo que le va a tomar más tiempo a las personas en la industria y a los votantes de los premios, no al público general, porque ellos, a la gente en general, ya han visto los rodajes, etcétera, y cómo se crean estas películas. Pero yo creo que depende de los cuerpos de premiación, y para que puedan entender completamente la tecnología y el hecho de que no es la tecnología la que hace el personaje, sino que los actores son los que ofrecen estos papeles. Nosotros estamos en el set
y estamos trabajando igual, de la misma manera con los actores, etcétera. Pero bueno, tenemos las mismas cámaras grabándonos, pero bueno, tenemos otro set de cámaras, un juego de cámaras que están grabándonos con 360 grados, diferentes tecnologías, marcadores en nuestras caras, etcétera. Y estos marcadores son los que toman la información de nuestra cara y hacen que la actuación sea posible. Pero se trata de entender lo que es las imágenes generadas por computadora. Las personas me preguntan, ¿debe de haber una categoría especial para este tipo de personajes? Y yo no creo que deba de ser así, porque se trata de actuación nada más. Se trata de no se trata de tener, como por ejemplo en la primera película, César con maquillaje, etcétera. Y por alguna razón hay un misterio en este tipo de industria de la imagen, en las imágenes generadas por computadora. Pero bueno, es diferente a la animación. Las personas dicen, bueno, los efectos visuales son increíbles en esta película, y lo son porque el equipo que trabajó con esto, ellos mejoran la actuación de los actores y podemos ver, por ejemplo, el pelaje, las texturas, los ojos, cómo caen las lágrimas, etcétera. Pero ellos hacen un trabajo increíble al darle vida a estos personajes, pero ellos no actúan las escenas, no crean los personajes, y ellos son los que crean como un maquillaje digital que se pone en la actuación después de hacer la grabación. Y el director Matt Reeves, en este caso, él se sentó y los cortes de la película fueron durante muchos meses, y el drama se creó entre los actores como se haría en una película normal. Y después, un año después, empezamos a ver la cara de César como tal para que pudiera llegar a ser como mi cara. Pero bueno, esencialmente lo que se hizo fue hacer unos cortes en la actuación de los personajes. Next question, Loredana Flores from Sector Cine. Hola, me gustaría saber si prefieres las imágenes generadas por computadora o la actuación convencional. A mí me encanta esta tecnología por lo que ofrece. Como actor, cuando me dan un guión, se trata de ver el personaje, la historia, y esto es algo con lo que me conecto, y no importa si es un personaje vivo o animado, pero lo que me encanta es el proceso de capturar el personaje. He personificado diferentes papeles utilizando esta tecnología, pero bueno, esta es la herramienta más liberadora que hay, porque cualquier actor puede hacer el papel de cualquier personaje posible. Cuando, por ejemplo, yo estaba haciendo Gollum en El Señor de los Anillos, y cuando terminé de actuar Gollum, dije, ok, voy a regresar a mi carrera normal, voy a hacer personajes en vivo, en pantalla, en televisión, etcétera. Y luego Peter Jackson me preguntó si yo quería hacer King Kong, y dije, wow, eso es increíble. Entonces he ido desde un hobbit pequeño de 3 metros de altura hasta ser un gorila de 6 metros, y esto quiere decir que puedes hacer cualquier personaje. Así que mi fascinación con la tecnología y lo que ofrece me ha llevado a ser un abogado de esto, y he creado un estudio en Reino Unido con mi socio que se llama Imaginarium para desarrollar más allá criaturas, personajes, y también en diferentes lugares, no nada más, por ejemplo, para películas, también para realidad virtual, videojuegos y diferentes plataformas. Las imágenes generadas por computadora te permite como actor tener diferentes formatos, estar en diferentes formatos, así que a mí me encanta. Next question, Turotai from Revista Cine. Hola, primero que nada, bienvenido a México, espero que hayas disfrutado tu visita. Mi pregunta es que, bueno, yo sé que este año es muy importante para ti porque
Bueno, quería preguntarte si esto es algo que querías hacer durante toda tu vida, hacer grabaciones, o eres algo que surgió después de trabajar con Spielberg, Peter Jackson y con otros cineastas. ¿Y qué tan difícil fue como actor categorizar la captura de movimientos con el drama? Bueno, para responder a tu pregunta, bueno, yo siempre he querido dirigir, eso es parte de mi interés. Antes de ser actor, de hecho, estudié artes visuales, iba a ser un pintor y diseñador, eso es lo que yo quería hacer. Y después llegó la actuación en la universidad cuando empecé a estudiar las producciones y me di cuenta que quería ser un actor. Pero contar historias de forma visual siempre ha sido mi ambición, ya sea a través de la pintura. Eso fue alrededor de los 20. Y después de hacer King Kong, me pidieron que dirigiera una captura de movimiento para un videojuego, etcétera. Y después, cuando formamos Imaginarium, siempre tuve la visión de dirigir proyectos. Y eso pasó, eso iba a pasar, y después Peter Jackson me pidió que estuviera en la trilogía de Hobbit, que fue una experiencia increíble. Y mi primera experiencia de dirigir con pequeños dramas. Después me di cuenta que estaba grabando 200 días en el set de grabación más grande del mundo, que fue increíble. Pero bueno, yo siempre he querido dirigir. Y lo increíble de trabajar con la tecnología de captura de movimiento y aumentar mi conocimiento de películas en diferentes áreas. Y sí, bueno, me inspiró Peter, él fue el gran mentor para mí, pero cuando llegué, de hecho, la película que va a salir este año se llama Breathe, que es una historia personal, es de la historia de los padres de mi socio, es el padre de mi socio que contrajo polio a mitades de los 50 y él quería morirse y quería terminar con su vida, y bueno, su esposa le hace Andrew Duffield y ella hace su esposa Diana, y él lo convence de escoger vivir. Y en esta época nadie sobrevivía con polio por mucho tiempo. Entonces ella lo convence de escoger la vida, y bueno, él escoge vivir fuera de un sistema de hospitales, lo cual nunca se había hecho. Entonces es una película de vida, es un drama, pero el drama no es tan auténtico, pero lo auténtico de esta película es que vive fuera del sistema de hospitales. Y bueno, la experiencia de trabajar en El Hobbit, yo pude tomar ese conocimiento que había aprendido, pero previamente había trabajado en el libro de la selva que iba a salir el próximo año, y este pequeño drama terminó siendo mi debut de director, pero bueno, empecé como hace 3 años y eso va a salir el próximo año, así que bueno, ese va a ser mi debut como director, el libro de la selva. Milenio Hernández, from Cine de Terror. Hola Andy, bienvenido a México, felicidades por tu actuación en la franquicia del Planeta de los Simios. Yo estoy muy emocionado de conocerte porque soy un gran fan de tu trabajo como Gollum y El Señor de los Anillos y la criatura y las criaturas que has creado en toda tu vida. Pero bueno, mi pregunta para ti es, ¿estás involucrado en el proceso de escribir el guión o en esta aventura de César? No escribí nada, pero en desarrollo del personaje sí.
Matt, que bueno, es muy buen amigo, y Mark Bomback, cuando empezamos a hacer Revolución, creamos una muy buena amistad, y lo que él quería hacer en la segunda película, que fue Confrontación, lo que él amaba de Revolución es ver el punto de vista de César, y eso es lo que quería hacer en Confrontación, pero la historia necesitaba tener un aspecto más humano en Confrontación para poder llegar hasta este punto en el que se podía centralizar la historia en César, del planeta de los simios. Pero bueno, yo he trabajado mucho con Matt en cuanto a desarrollar el guión que él ha escrito para llevarlo a la realidad en cuanto a actuación. Porque bueno, los guiones que él y Mark escribieron fueron guiones intencionales. Y a lo que me refiero con esto es que ellos escriben un diálogo, y Matt es un director bastante colaborador. Entonces nosotros siempre improvisamos las escenas y no graba nada hasta que sintamos que haya llegado al corazón de la escena. Debido a que César está evolucionando durante el curso de la historia, hay muchas cosas que teníamos que considerar, como el lenguaje y la forma en que César físicamente evoluciona de ser un chimpancé a ser una figura más humana, y la forma en la que piensa, la forma en que se muestran sus emociones. Así que todas estas cosas definitivamente colaboramos. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje, nosotros queríamos que hablara en confrontación, pero se dieron algunas palabras, y todo el diálogo que escribieron fue bastante considerado, y nosotros consideramos que cuando empezara a hablar tenía que surgir de la emoción y de urgencia, del sentido de urgencia. Es como si un chimpancé empezara a hablar por primera vez, tendría que ser palabras con mucha energía y un intento para poderse comunicar con los humanos. Pero en guerra, bueno, de hecho, se me puso una guarda en la boca para que yo no pudiera formar bien las palabras para el personaje. Pero en guerra queríamos que fuera más articulado, como si hubiera una evolución en el personaje. Entonces, una vez más vimos el guión, y todo lo que se sentía más humano lo quitamos, y todo lo que no comunicaba las emociones lo suficientemente fuerte lo quitábamos. Teníamos que encontrar diferentes formas de trabajar con el lenguaje, porque bueno, queríamos que César hablara más en esta película, y también tomamos algunas otras decisiones acerca de su viaje emocional y cómo se relaciona con el coronel, etcétera. Y el final, la escena final entre el coronel y César, fue, a ver, ¿cómo hacemos funcionar esto? ¿Qué tenemos que hacer para poder encontrar esa misericordia para el personaje de César? Permitimos que César mate al coronel, o el coronel se mate solo. Entonces, bueno, estas fueron las decisiones que se tomaron en el proceso de filmación. Pica Mendoza from People Tangerine. ¿Explica? Hola Andy, un placer conocerte. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto de tu personalidad pusiste en César y cuánto de César, de la personalidad de César, hay en ti? Imagina, por favor, que eres un simio real y que le puedes dar un mensaje a la humanidad en este momento en el que parece que todo es un conflicto. Bueno, es interesante porque en esta película creo que hay más de mí en el personaje. En las versiones anteriores de César estaba tratando de llegar a ser un chimpancé joven, y como les dije, estaba buscando algún tipo de estímulo
de personajes de chimpancés reales, pero bueno, estaba pensando más en como un líder de la sociedad y cómo un líder tenía que ser, y entonces empecé a pensar en Mandela, que son bastante empáticos. Pero bueno, en esta película, las experiencias de César en la historia tenían que venir de mí. Yo pensaba, si esto me estuviera ocurriendo a mí, ¿cómo me sentiría? Y entonces concuerda mucho con el trayecto, el viaje en el que César se vuelve más humano, y al volverse más humano se hace más cercano a mí. Y ahora, como simio, si tuviera un mensaje para la humanidad, sería las palabras de César, que son home, casa, familia y futuro. Eso es lo que yo diría. Muy bien, thank you. Eric Gallardo. Eric Gallardo. Hola, bienvenido a México. Mi primera pregunta se trata acerca del planeta de los simios. Habla de crear el poder de la humanidad para crear todo y destruir. Which one is the most important? I forgot the word. Is the discurso, speech of the. ¿Cuál es el discurso más importante? So if I get the question right, so you say Si entendí tu pregunta, humanity, what is more important, save? ¿tú te refieres a que es más importante salvar a la humanidad? You might have to repeat the question. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? La humanidad tiene dos caras. Crean poder y destruyen el poder. El poder de destruir y el poder de crear, perdón. ¿Pero qué quieres preguntar? ¿Cuál es el discurso? The film talks about creative power of humans and the power to destroy things. And what do you think of that? The film talks about the human power to create or to destroy. So, what do you think about those two things? Sorry, excuse me, I don't speak Spanish. Perdón por no hablar español. Me disculpo. Chicos, por favor, si los dejan, gracias. So, I think, I mean, the reason that these films... La razón por la que estas películas siguen funcionando es porque, bueno, es una alegoría a la condición humana. Cuando vemos a los simios, son 3% diferentes genéticamente a nosotros, pero bueno, son nuestros primos más cercanos, y es por eso que nos encantan los simios y los observamos tanto, porque creemos que ellos piensan y sienten lo que están pensando. Y cuando se hizo la primera película en los 60, todas las películas que se han hecho tienen un grado de compromiso social. La razón por la que estas películas siguen funcionando es que está en el ADN del material y la metáfora de reflejar la humanidad, no importa en qué etapa esté. Y cuando Matt Reeves y Mark Bomback estaban escribiendo esta película, esta historia, empezaron con este guión hace 2 años. Entonces, cuando hablan de la guerra que estaban creando los simios, estamos viviendo en un momento en el que había una crisis de refugiados, etcétera, y sabíamos esto cuando lo estábamos grabando. Pero estas películas no se supone que sean satíricas. Solo no comentan exactamente lo que pasa hoy, sino comentan aspectos de las condiciones de la condición humana, y si nosotros escogemos ignorar la habilidad de ser empáticos con nuestros humanos, con nuestros compañeros humanos y otras criaturas con las que compartimos el planeta, entonces estamos en un momento
clave en el mundo y lo podemos sentir. Parece que sentimos que el planeta está amenazado y solo como contadores de historias podemos hacer nuestro mejor papel utilizando esta metáfora para mostrar al mundo y comunicarnos con el mundo y hacerlos pensar acerca de estas cosas, y no de forma política, sino a través de entretenimiento. Estas películas, bueno, yo me siento muy privilegiado, conozco a Matt y yo nos sentimos muy felices de ser parte de una franquicia que permite cuestionar a la condición humana en una forma más profunda a través de entretenimiento que va a llegar a varias personas. Cristina Escobar, from Almodazo. Hello, good morning. Hello, good morning. This is the last film from Planet of the Apes, I think. But my question is, will this be the last film? Because you are not going to be in the next film, because I thought that the movie was going to be, there was going to be another movie because of Nova's participation in the movie. So I think this is the end of. Bueno, este es el final de un capítulo en particular que nosotros lo llamamos el ciclo de César, porque queríamos que fuera un cierre a la creación de una leyenda o una figura mítica, así que los simios puedan regresar al pasado, y decir, este fue el personaje que nos dio la liberación de los simios y liberó a la sociedad. Y bueno, este es el ciclo de la historia de César, pero eso no significa que sea el final de las películas de Planeta de los Simios, porque nosotros siempre supimos que estábamos buscando llegar a la película original de 1968, pero bueno, este es eso es un trayecto bastante largo, y Nova no se supone que es el Nova que crece 30 años después y que vemos en la versión de 1968, porque eso no funciona en cuanto a la lógica. Pero su nombre podría ser un nombre que se utilice para algunas generaciones al futuro. Hay diferentes posibilidades de tener películas en un futuro. No es el final de la franquicia del Planeta de los Simios, sino que es la parte final del viaje de César. Pero bueno, quién sabe. La magia de esta tecnología es que puedes hacer cualquier personaje. Entonces, si Matt Reeves hace otra película, y a mí me encanta trabajar con Matt Reeves y yo creo que él es un director genial, así como Rupert, bueno, sí, él entiende el material y la metáfora, etcétera. Lo peor en el mundo que podría pasar es que, bueno, si llegara a manos incorrectas, que no tienen la misma pasión y el amor por este material y por estas 3 películas, entonces ahí sí sería el final de las películas. Hola Andy, bienvenido a México. ¿Cómo te preparas para este papel? ¿Y cuál es el desafío más importante cuando actúas este tipo de personajes como César? Bueno, como describí antes, crear el papel tiene diferentes cambios. Y de hecho, entre cada película y antes de empezar la grabación, esta última película, fuimos a un campamento de simios, que es para que muchos de los nuevos actores que estaban haciendo diferentes personajes que son nuevos, como Steve Zahn o Luca, el gorila, etcétera. Antes de cada película comenzamos a hacer estas improvisaciones largas en donde nosotros estamos en personaje. Por ejemplo, en Confrontación nosotros tratábamos de que los simios se comunicaran entre ellos utilizando lenguaje de señas, vocalizaciones, utilizando el discurso
humano, etcétera. Entonces hicimos estas improvisaciones largas en donde estábamos en personaje y éramos simios por muchas horas. Y bueno, hicimos varias improvisaciones como estas, pero no estábamos haciendo ninguna escena de la película, sino que estábamos entrando en personaje. Así que parte del trabajo que yo hice con esta etapa del viaje de César fue tratar de encontrar estas cosas en relación a los otros simios. Y la segunda parte de tu pregunta se me olvidó, ¿me la puedes preguntar otra vez? El gran desafío. Ok, el desafío más grande de actuar a César en esta película fue... Bueno, que fue una película muy emotiva para mí, porque el tema es bastante oscuro, se trata de pérdidas personales, pero Matt Reeves y yo, cuando estábamos haciendo esta película, los dos perdimos a nuestros padres en esta grabación, así que fue una grabación bastante emotiva para nosotros. Pero bueno, ese fue el gran desafío. Y también la creación del lenguaje, del discurso, porque bueno, estábamos como trabajando, como caminando en una cuerda floja, porque si hablabas o si era muy humano en la actuación, entonces perdías la credibilidad de César, y por supuesto César tenía que hablar un poco más fluido en esta película, así que encontrar el equilibrio entre eso fue el desafío más grande que encontramos. Bernardo Soto, from Comic Con. Tenemos presencia en México. Tenemos un Comic Con en México. Bueno, me encanta ir a Comic Con porque es una de las grandes oportunidades para poder estar en contacto con los fans, y me encanta hablar con los fans acerca de sus pasiones, porque bueno, están tan involucrados y hay tantos aficionados del mundo que creen y están tan apasionados con las historias que yo trato de involucrarme mucho con los fans, lo más que pueda con los fans. Lo hago en línea y también en eventos como Comic Con. Y para responder la segunda pregunta acerca del personaje religioso que es César en esta película y los personajes en un futuro, bueno, hay una raíz obvia y de hecho ha habido algunas discusiones acerca de esto, pero no se ha dicho nada, no se ha grabado nada en piedra. Pero bueno, Cornelius es un buen personaje para poder encarnar este papel, pero bueno, puede haber otros papeles. Yo creo que sería interesante ver un actor fresco que haga este papel. Y aún en la serie original, Ronnie McDonald fue el que hizo este papel y por eso hubo esta conexión. Pero bueno, como les dije, no hemos pensado en esto. Hay posibilidad de poder realizar personajes en un futuro, pero bueno, no he pensado mucho en esto. Y bueno, acabamos de terminar con esta, entonces necesitamos, yo creo que un pequeño break para pensar acerca de esto. Next question, Alejandra Lomelí from Tomatazo. Hello, Andy. Hello, Andy. It is a pleasure to meet you. The trilogy of Planet of the Apes is innovative because it's looking for new languages, and in a statement that goes to a visual language for close-ups and sign language, I would like to ask you how you assess the opening of the industry, because these movies have a powerful speech but also entertain people. So what do you think about that? Thank you for your question. Muchas gracias por tu pregunta. You know, the great thing about Lo maravilloso de estas franquicias y de estas películas, como les dije antes, nos sentimos muy afortunados de tener una franquicia que tiene significado.
y que llega a una audiencia de una forma más profunda y también entretiene, porque para mí yo creo que hay demasiadas películas ahorita y hay diferentes secuencias y relanzamientos de franquicias, pero no tienen nada fresco que decir, no tienen nada nuevo que decir y es como cínico, porque hay muchas películas cínicas por ahí que nada más están tratando de ganar dinero y es por eso que las personas aprecian mucho este tipo de películas, porque son inteligentes, porque son provocativas, emotivas y no están ahí para impresionar, no, el propósito no es impresionar y como dijiste en nuestra película, un gran porcentaje de la película se trata de la cara, ¿no? De la parte interna de los personajes y es por eso que se siente muy nuevo y muy fresco en este ambiente taquillero. Y bueno, Fox Studios le permitió a Matt hacer una película en el que 70% de la película se trata de lo que pasa con los ojos y no con la gran explosión ni el gran espectáculo, etcétera. Y bueno, para el planeta de los simios, aunque se trata de guerra, tiene que ver también con el conflicto interno y la guerra que hay con el coronel, cada uno de los personajes. Pero lo que me encanta de cómo Matt se ha acercado a este material es que no hay cosas buenas ni malas, no hay una dimensión y no hay los buenos y los malos, sino que todos los personajes tienen un conflicto, tienen cosas positivas, pero también tienen un lado oscuro. Por ejemplo, César es un personaje y uno de sus reglas es que un simio no mata a un simio y él va en contra de su propia creencia. Entonces, bueno, yo creo que es por eso que si es posible quiero continuar con esta franquicia porque hay muy pocas películas o metáforas que están tratando lo que nosotros estamos haciendo, pero también buscan entretener a las personas. Next question, Fidel Orantes from Reforma. Hi, sir. How are you? Hola, ¿cómo está? Great, thank you. I want to ask, do you Bueno, feel that quiero preguntarle, ¿cree que con César o considera que con César in some way a better de cierta forma se va a volver un actor más fuerte? caption actor? Bueno, yo no creo que me haya vuelto un actor que captura de motion capture, porque bueno, no existe tal cosa, nada más hay actores. Pero esta es una forma diferente de manifestar al personaje, ya sea con maquillaje, disfraz o con disfraz digital. Pero lo que yo creo que César me ha hecho mejor actor, porque en esta película, como les dije antes, ese personaje me hizo ver de forma interna, pensar en mí de forma interna y, por ejemplo, cuando estás haciendo un simio, tienes que ser más consciente de ti mismo, pero bueno, yo tengo un gran afecto por este personaje y como personaje me entristece mucho decirle adiós porque una vez más regresando al tema de la apariencia, bueno, yo he crecido y he cambiado porque como actor nunca eres la misma persona cuando terminas de hacer un papel que el que hiciste antes y cada una de las experiencias se trata de entender un poco más allá de un poco más de ti, pero esto es como un producto de hacer un cierto personaje, examinas tu actitud moral y en dónde estás ubicado en el mundo y tienes que tomar decisiones bastante fuertes como actor y de la forma moral en la que estás. Aún cuando estás haciendo un
personaje malo, tienes que investigar y encontrar cierta empatía con eso, como por ejemplo César y el coronel. Es como César cuando conoce al coronel, lo quiere matar porque, bueno, él mata a su familia, pero al mismo tiempo hay un entendimiento y trata de entender lo que pasa, y con este entendimiento encuentra empatía, y como actor haciendo este papel siempre tienes que estar abierto, y eso te hace un ser humano, el poder ver diferentes perspectivas y no ser prejuicioso. María Trejo from Shana Film. Hello, Andy. Pleasure to meet you. And my question is, from all characters you have played, what is your favorite one and why? So, my favorite character. Mi personaje favorito, por supuesto, es César. In many ways it is Caesar. Sí, en muchas formas es César, porque como les dije, You know? Well, there are two. I mean, Gollum, bueno, son dos. Gollum, con Gollum grateful to. Because he started me off. fue grandioso también porque empezamos con este viaje de utilizar esta tecnología, y me encantó hacer este personaje durante tantos años. Pero bueno, César, yo creo que esos dos personajes son los que más tienen significado para mí, son más importantes para mí. Y me encanta César porque He's so human. es tan humano, That's it, really. Última pregunta. que es mi favorito. Arturo Aedo, Cinemanet. Arturo Aedo from cinemanet.com. Buenos días, Andy. Cuando te preparaste por esta película, ¿buscaste inspiración en películas de guerra? So, in terms of other actors' performances, ¿Te refieres a actuación de otros actores? Ahí estás, no te encontraba. Bueno, hablamos with Matt Reeves, con Max Reese cuando empezó a hacer la investigación para ver cómo iba a escribir esta película. films and westerns too. This film is Esta película, obviamente hubo referencia de Apocalipsis, the outlaw Josie Wales, you know, and so Sí. Eastwood's performances and la actuación de Eastwood en este trayecto de César fue una inspiración para Matt y también para mí, en cierto sentido, porque bueno, yo estaba al tanto de nature la naturaleza internal y energy of la energía interna que requiere este tipo de actuación. that was Entonces, very closest, yeah. yo creo que esa fue la exposición más cercana que tuvimos. Muchas gracias, Andy. Este es el final. Entonces, por favor,